Lili, te dejamos el lugar para que vos puedas hablar. Hola, buenas tardes, hermanas. A la mayoría ya las saludé. Realmente es un gozo poder estar compartiendo con ustedes este tiempo. Me hubiese gustado de manera presencial para darles un abrazo. Pero bueno, gracias a Dios que tenemos este espacio de tecnología para poder estar juntas, ¿no? Y aprendiendo más de la palabra del Señor. Bueno, voy a intentar compartir pantalla porque tengo un PowerPoint. Vamos a ver si lo logro. A ver. ¿Lo pueden ver ustedes ahí? Sí, Lili. ¿Está entonces? Sí. Bárbaro. Bien. Ahí está. Estamos entonces. Bueno, hermanas, sabemos que el Señor está pronto en su venida, ¿verdad? Y decimos, Maranata, el Señor viene. Y el Señor puso en el corazón este tema del compromiso con el Señor ante su pronta venida. El último coro que cantamos dice, ¿tendré manos vacías cuando vengas, oh Cristo, tú por mí? Y realmente este es un tiempo que el Señor nos está permitiendo vivir, tiempo difícil, por cierto, pero nosotras como hijas de Dios tenemos que asumir un compromiso delante del Señor, ¿verdad? Y para comenzar antes de comenzar a desarrollar el tema, quería que nos respondamos a 3 preguntas en lo más íntimo de nuestro corazón. Que nuestros amigos, trabajo, placer, vacaciones, familias, estén todos en torno al Señor Jesús. Por eso vamos a, en lo íntimo de nuestro corazón, respondernos estas 3 preguntas. ¿Toda mi vida se centra en Cristo? ¿Es Cristo mi prioridad cada día? ¿Todo mi accionar es en Cristo? Podemos decir, como se dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Vamos ahora a pasar al tema del compromiso como hijas de Dios. Hermanas, el compromiso de una vida consagrada al Señor debe ser por el bien de mi propia alma. Sabemos que si nosotras consagramos toda nuestra vida al Señor, vamos a llevar adelante una vida de gozo, una vida de plenitud. También el compromiso de una vida consagrada al Señor debe ser por el bien de nuestra familia. Hermanas, desde muy pequeñitos tenemos el mandato del Señor de transmitir la palabra del Señor a nuestra familia. Y eso también va a traer gozo a cada uno de los integrantes de nuestra familia, sabiendo que están en los caminos del Señor. También por el bien de la iglesia. Cuando nosotros tenemos una vida consagrada al Señor, una vida de comunión íntima, personal con el Señor, eso se va a ver reflejado en la iglesia y va a ser para el bien de nuestra familia en Cristo. Y también, según nuestro testimonio, ese compromiso va a ser por el bien del prójimo que no conoce al Señor como Salvador. Nuestro compromiso con Dios siempre, siempre trae beneficio a nosotras, a nuestra vida como cristianas y a todo el área de influencia, sea familia, sea iglesia, sea quienes nos rodean. Y siempre estemos seguras que si estamos comprometidas con el Señor, consagradas al Señor, esto va a traer gozo a nuestras vidas. Como mujeres cristianas, estamos llamadas a ser ejemplo en toda nuestra manera de vivir, ¿verdad?
Y el Señor también, como mujeres cristianas, nos llama a ser temerosas de Él y a estar dispuestas y comprometidas. Hoy vamos a ver un poco acerca del compromiso con el Señor en mi comunión íntima y en mis decisiones, mi compromiso con el Señor, con la Iglesia en el servicio y mi compromiso con el Señor y con el prójimo en mis reacciones. Vamos primero con el compromiso en mi comunión íntima y en mis decisiones. Hermanas, como hijas de Dios, tenemos un compromiso que asumir en cuanto a nuestra vida de oración, en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. Podemos estar cada domingo congregándonos en forma presencial o en forma online. Podemos estar sirviendo al Señor, pero muchas veces descuidamos lo principal, que es nuestra comunión íntima con Él. Que el Señor nos ayude a poder cada día priorizar esto, nuestra comunión íntima con Él. Y como hijas de Dios, debemos desarrollar una vida de oración en plena confianza del Señor. Cada día tenemos que entrar al trono de la gracia en oración, a cada momento, porque esto, hermanas, es lo que nos provee beneficios en nuestro caminar como hijas de Dios. Esos beneficios son que es el lugar donde podemos dejar nuestras cargas, todas aquellas cosas que nos pesan. Muchas veces nos sentimos apesadumbradas, nos sentimos abrumadas con tantas cosas, sobre todo en este tiempo, que nos dicen que te tenés que cuidar, que te tenés que vacunar. Nos sentimos abrumadas con el trabajo, pero la oración es el lugar donde yo puedo depositar todas esas cargas. Y sabemos que el Señor siempre me va a dar el alivio oportuno. También es el lugar donde puedo dejar mis debilidades, aquellas cosas que me cuesta dejar, quizás el orgullo, la vanagloria, el carácter, todo podemos dejarlo a los pies del Señor y sabemos que el Señor va a venir en nuestra ayuda. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor siempre, siempre acude a nuestro socorro. También otro de los beneficios es que es una forma de revestirme de paz, aún en medio de la tormenta. Y podemos leer Filipenses 4, versículos 6 y 7. Y dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanas, sabemos que en medio de la tormenta más grande podemos sentir paz. Justamente ayer hablábamos con una hermana que estaba pasando una situación difícil y ella me decía, ¿sabes? Me dice, después de haber orado sentí una paz, me dice, que sobrepasa todo entendimiento. Realmente cuesta a veces entender que en el medio de la tormenta también podemos tener paz si vamos al trono de la gracia. También es una forma de obtener la sabiduría de Dios.
Y Santiago 1:5 dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe. Sabemos que el Señor siempre, siempre nos está auxiliando, y aún podemos pedirle a Él sabiduría, sobre todo cuando tenemos que tomar una decisión. Siempre, cada decisión debe ser tomada conforme a su voluntad. Por eso el Señor también puede darnos sabiduría. También podemos desarrollar una vida de confianza en el Señor y proveer beneficios no solo a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Y la mejor forma que tenemos de cuidar a nuestro prójimo es orando por él. Miremos lo que dice 2 Corintios 13:7. Y oramos, hay una partecita que voy a leer. Y oramos que ninguna cosa mala hagáis. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? Estar orando por los hermanos para que el Señor los esté protegiendo de mal, de peligro, pero que estemos orando las unas por las otras para que el Señor nos libre de caer ante las acechanzas del diablo, ¿verdad? Qué importante es esto de estar orando, intercediendo por cada una de mis hermanas. Otra forma que provee beneficios para mi prójimo al estar delante del trono de la gracia es que es una forma de fortalecer lazos. Y miremos lo que dice Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es un mandato del Señor, muy difícil, por cierto, de cumplir, ¿verdad? Realmente es difícil pensar en que voy a estar orando y amando a mi enemigo, a aquel que me hizo mal. Siempre nosotras, ¿qué hacemos? Lo primero, si nos hacen algo, estamos respondiendo, ¿sí? O atacando. Y el Señor nos dice que no, esto no debe ser así. Fíjense, hermanas, que si ustedes, me ha pasado, por eso lo quiero compartir con ustedes, que me han hecho sentir mal, han hecho algo que fue injusto, que me han hecho, y al principio sentía como un rechazo hacia esa persona, pero el Señor me dice, no, tenés que orar por esa persona. Y saben, ese rechazo, ese no querer estar con la persona, cambió. Pude empezar a ver las cosas positivas en la otra persona, no sus fallas. Por eso es importante de que nosotros estemos orando por todos, aún por la hermana, el hermano, el familiar, que es difícil. También la oración es una forma de ser compasiva, ¿verdad? El Señor nos manda que debemos estar orando en todo tiempo. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanas, debemos acompañar a cada uno de nuestros hermanos, a nuestros ancianos, a cada una de nuestras hermanas, debemos acompañarlas en oración. Si están enfermos, orar con ellos y por ellos, ¿sí? Entonces sabemos que el desarrollar una vida de oración en plena confianza del Señor provee beneficios no solo para nosotros,
sino para quienes nos rodean. Y sabemos que la oración puede cambiar vidas. Seguramente lo hemos comprobado más de una vez, ¿verdad? Y hay algo que lo hemos escuchado muchas veces. Mujeres de rodillas, familias de pie. Pero también mujeres de rodillas, prójimos de pie. Vamos a pasar ahora a otra de las cosas importantes para mantener nuestra comunión íntima con el Señor, que es el estudiar la palabra. Y antes de seguir adelante, quiero que nos respondamos una pregunta. ¿Es mi delicia cada día la palabra de Dios? ¿Es ella mi consejera cada día? Qué hermoso es estudiar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Trae tanto gozo a nuestra alma. Y vamos a ver rápidamente 3 bases para el estudio bíblico, que son la lectura, la escritura y la reflexión. La lectura. Hermanas, nuestra base tiene que ser el texto sagrado, la palabra de Dios. El Señor siempre tiene algo para decirnos a nosotras a través de su palabra. Es bueno también leer algún libro porque nos ayuda a comprender. Es bueno escuchar mensajes, pero el fundamento tiene que estar puesto en la palabra del Señor. Luego puse escritura. A esto me refiero, a que podamos tener papel y lápiz cuando estamos leyendo la palabra y podamos tomar nota de algún pensamiento, si tenemos alguna pregunta. También poder anotar referencias, otras referencias bíblicas, para poder comparar, ¿sí?, la lectura que estamos teniendo. Y por último, la reflexión. Esa reflexión que nos hace rumiar, volver una y otra vez a lo que el Señor quiere de nosotras y que nos aconsejó a través de su palabra. Ahora vamos a ver cómo transmitimos la palabra del Señor. Primero, debemos recibir la palabra para poder ser consejeras, ¿verdad? En Proverbios 20:18 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan. Hermanas, muchas veces nos sentimos abrumadas, cansadas, como que ya no nos entra nada en la cabeza, y en lugar de ir a la palabra de Dios nos desesperamos. En lugar de ir a la oración nos desesperamos. ¿Y qué dice el versículo 18 de Proverbios 20? Los pensamientos con el consejo se ordenan. Cuando estemos abrumadas, vayamos al trono de la gracia y vayamos a los consejos de la palabra del Señor. Y también de esa manera, habiendo recibido nosotros el consejo, vamos a poder transmitirlo a quien lo esté necesitando. También debemos transmitir la palabra guardándola en nuestro corazón, y como dice en Deuteronomio 6, del versículo 6 al 8, que podamos repetirla a nuestros hijos y hablar de ellas estando en casa, andando en el camino, al acostarte y al levantarse. Hermanas, debemos cada día guardar la palabra del Señor en nuestro corazón y ponerla en práctica y transmitirla. Desde nuestro hogar, tan importante el culto familiar que muchas veces los estamos dejando de lado, ¿verdad? Pero no solo en nuestra familia. Debemos predicar en todo momento y en todo lugar, a tiempo y fuera de tiempo, pero por sobre todo predicar con el ejemplo.
Después les voy a leer algo sobre el testimonio de un hermano misionero. También debemos edificarnos y animarnos los unos a los otros, como lo dice en 1 Tesalonicenses 5 y versículo 11. Edificándoos y animaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros. Hermanas, yo no puedo animar o edificar a otra hermana si yo no estoy llena de la palabra de Dios y si yo no la pongo por obra. Y también debemos capacitarnos para estar preparadas para presentar defensa. Miren lo que dice en 1 Pedro 3:15. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Hermanas, estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles. Todo este tema de la ideología de género, lo que nos quieren imponer. Pero nosotras no tenemos que ir al choque. Sí tenemos que estar preparadas con la palabra del Señor para presentar defensa y con mansedumbre, y que todo sea para la gloria de Dios. Pero algo que tenemos que tener en cuenta, que vamos a poder transmitir la palabra del Señor, pero que nuestro testimonio tiene que reflejar la luz de Cristo. Quiero compartirles también, puse varios versículos, pero vamos a leer el de Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Y quiero leerles esta poesía, por así decirlo, que extraje de un libro. Oh maravillosa, maravillosa palabra de Dios. Sus páginas revelan verdadera sabiduría. Y aunque podemos leerla 1000 veces, ellas nunca, nunca envejecen. Cada línea contiene un tesoro, cada promesa una perla, que todos si lo desean pueden obtener. Y sabemos que cuando llegue el tiempo y el mundo llegue a su fin, la palabra de Dios permanecerá para siempre. ¿Podemos decir, como hijas de Dios, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en el medio de mi corazón? Quiera el Señor que así pueda ser en cada una de nosotras. Mi comunión íntima con el Señor. ¿Cuál es la luz que está encendida en tu vida íntima con el Señor? ¿Roja, amarilla o verde? Pensemos, hermanas, en cuanto a esto, ¿cómo estamos en nuestra comunión íntima con el Señor? Vamos a pasar ahora al tema de nuestro compromiso con el Señor y con la Iglesia en el servicio. Hermanas, sabemos que el servicio debe brotar de una vida llena de las cosas de Dios, de una vida agradecida al Señor por todo lo que Él ha hecho por cada una de nosotras, ¿verdad? Y como siervas fieles debemos hacerlo todo lo que hagamos debe ser para gloria del Señor, no para nosotras mismas. Y vamos a ver algunas de las características de una sierva fiel. Una sierva fiel es estudiante constante de las Escrituras. Sabemos que estamos viviendo tiempos de mucha carrera, ¿verdad? Que estamos ocupadas en un montón de cosas, sobre todo las mujeres, casa, trabajo, hijos, nietos. Pero dice el Señor, el siervo fiel debe ser un estudiante constante de las Escrituras. Y vamos a leer
en Colosenses 3:16 y dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Sí, hermanas, estudiar la palabra de forma constante. Muchas veces tenemos altibajos. Hay un día o una semana que estamos a full estudiando la palabra y después nos bajoneamos y otra vez volvemos, ¿sí? Somos así, somos ondulantes. Debemos ser constantes si queremos ser fieles, siervas fieles al Señor. También otra de las características es llevar adelante una vida de oración. Y en 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice: orad sin cesar. Ya estuvimos hablando acerca de la escritura, acerca de la oración. Una sierva fiel debe ser una obrera diligente y un modelo de virtud espiritual. Leamos en 2 Timoteo 2:15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y yo me pongo a pensar, ¿no es cierto? Es un modelo de virtud espiritual. Decíamos que el Señor viene y viene pronto. ¿Vamos a poder mirar al Señor cara a cara sin tener que bajar nuestros rostros avergonzadas por las cosas que no hicimos, por las cosas que hicimos mal? Siervas fieles, debemos ser modelo, debemos ser ejemplo. También una sierva fiel es aquella que cumple con su llamado. En 1 Timoteo 4:14 dice: no descuides el don que hay en ti. Muchas veces estamos preocupadas en servir y está muy bien, pero ¿qué dice acá? No lo descuides. No es solo ejercerlo, sino cuidarlo, cuidar de hacer todo en el temor del Señor y bajo su voluntad. Y por último, la sierva fiel o el siervo fiel progresa continuamente en su crecimiento espiritual. Y en 1 Corintios 15:58 dice: estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Este es un mandato del Señor, estar firme, estar constantes. Como decíamos, muchas veces tenemos altibajos en nuestra vida como cristianas. Pero hermanas, alentémonos, el Señor está a las puertas. Démosle lo mejor al Señor. Mi servicio debe ser un servicio que agrade a Dios y debe estar motivado por un corazón sincero, sirviendo y haciendo la voluntad de Dios. Un corazón sincero para su gloria, no para hacerme ver, ¿sí? Debemos servir al Señor con buena voluntad. Qué difícil, ¿verdad? A veces servimos al Señor y pensamos que los quehaceres de la casa no son un servicio para el Señor, pero dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Entonces, aún el cumplir con los quehaceres en nuestro hogar y servir a nuestro prójimo es un servicio de amor para el Señor. Proverbios 31:13 dice: con voluntad trabaja con sus manos. Sería lindo que podamos rever nuevamente todas las características de la mujer virtuosa de Proverbios 31. También dice que debemos servir al Señor con ánimo dispuestos, fervientes, no perezosas.
En Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanas, que nuestro ánimo siempre, siempre esté dispuesto a servir al Señor. El Señor no quiere que seamos mujeres perezosas, que decimos, no, mejor que lo haga otro. No, mejor, no, mañana. No, el Señor quiere ánimos dispuestos, fervientes, ¿sí? Y me ponía a pensar, ¿no? Que muchas veces, aún en el servicio del Señor, estamos haciendo un montón de cosas y llegamos cansadas, quizás estuvimos limpiando, quizás estuvimos arreglando ropa en la iglesia y llegamos muy cansadas a nuestra casa. Pero sin embargo, si lo hicimos con un ánimo dispuesto y ferviente, vamos a volver cansadas físicamente, pero muy, muy gozosas, ¿verdad? También mi servicio debe ser un servicio de amor. Gálatas 5:13 nos dice: sino servíos por amor los unos a los otros. Y esta frase, que la saqué de uno de los libros que escribió el hermano Eduardo Cartea, Que nadie tome tu corona, lo recomiendo, muy bueno, dice: si no amo, no sirvo. Si yo amo, voy a sentir la necesidad imperiosa de servir al Señor y a mis hermanos. Pero dice, si yo amo, no sirvo. Y aunque sirva, no sirve. Si lo hago por decir, porque me hago ver, de nada sirve, hermanas. Todo el servicio que yo hago lo tengo que hacer para la gloria del Señor y por amor. Y con amor. Y servir con un corazón sincero. Con corazón sincero, temiendo a Dios. No debemos envidiar lo que otro hermano hace. El Señor repartió dones, ¿no es cierto? Cada una de nosotras al menos un don tiene. Yo no tengo que anhelar tener el don que tiene mi hermana, sino que debo servir al Señor, ejerciendo con temor reverente ese don. No debemos entonces ser envidiosas, sino servir al Señor con un corazón sincero. Servir al Señor y servir a mi prójimo, ¿no es cierto? Y otra cosa, para el cristiano, como mujeres cristianas, hoy Sabri me preguntaba, ¿te falta mucho a vos para jubilarte? Y le digo, uy, sí, porque empecé de grande. Pero, hermanas, para la obra del Señor no hay jubilación, ¿sí? Y quería leerles algo que escribió un hermano acerca de un misionero que, bueno, me trae bastante hermosos recuerdos y me llena de emoción porque a través de don Alfredo Pagliari, él fue quien me invitó al Chaco y a través de él conocí a este hermano misionero. Y escuchemos esto con atención, dice. En un mundo donde lo que prevalece es el yo, buscar el sobresalir sobre los demás, aún hay personas que dejan todo por el prójimo. Entre ellos están don Santiago Aguirre y su esposa. Si pudiéramos sumar los kilómetros hechos por este pequeño, porque es muy bajito, por este pequeño hombre en el monte chaqueño, creo que podríamos dar un par de vueltas al globo terráqueo. Los que hemos tenido el privilegio de viajar con él, podemos dar testimonio de todo lo que hace en sus viajes. Su camioneta
puede convertirse en transporte de mercadería y de repente en un transporte de personal o en ambulancia. Cruzar dunas, barriales y arroyos. Su GPS son las estrellas y su viaje tiene fecha de inicio, pero no de finalización, ya que puede quedarse atascado o con una rotura por días. Pero mientras él está en el monte, en casa aguarda a su fiel esposa, acompañándolo en oraciones. ¿Cuántos conocieron la salvación por intermedio de Santiago? ¿Cuántos salones de reunión fueron abiertos por su presencia? Nunca pide nada para él, toda su vida dada a la obra de salvación. Este mundo necesita muchos Santiagos y menos yo. Qué hermoso, ¿no? ¿Será que nos podrán recordar de esa manera a nosotras? Mi servicio es para la gloria de Dios y brota de un corazón agradecido y lleno de sus cosas. ¿Cuál es la luz que está encendida en tu vida de servicio al Señor en la iglesia? Gozo da servir a Cristo. En la vida diaria aquí, gozo y grande alegría siempre Él me da a mí. Vamos a sentir gozo de servir al Señor, si primero está nuestra comunión íntima con Él y a través de todo lo que el Señor hizo en la cruz por mí y todo lo que hace cada día, todo lo que yo tengo atesorado, puede brotar ese gozo de servir al Señor. Y vamos al último punto, mi compromiso con el Señor y con el prójimo en mis reacciones. Creo que esta es una de las partes más difíciles de llevar a la práctica. Miren lo que dice en la foto que puse. Cuando pecamos contra nuestro prójimo, pecamos también contra Dios. ¡Wow! Muchas veces no lo vemos de esta manera, ¿no es cierto? En cuanto a mis reacciones, como decía, es muy difícil este tema de llevarlo a la práctica, pero con la ayuda del Señor sabemos que todo es posible, ¿no es cierto? En Efesios 4, 1 y 2 nos dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos los unos a los otros. Vamos a ver algunas de las características que como mujeres cristianas deberíamos prestar atención en cuanto a nuestras reacciones para que nuestro compromiso sea también en bien de nuestro prójimo. Debemos ser equilibradas, debemos ser pacientes. Santiago 5:8 dice, tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Hoy algo hablábamos de esto, ¿no? Ay, cuán impacientes somos, queremos todo ya, pero el Señor nos manda a tener paciencia, a saber esperar, a soportar al hermano que quizás nos hizo algo, orar por él, ¿no es cierto? Ser pacientes las unas para con las otras, ser humildes. Y esto implica también que debemos reconocer si nos equivocamos y pedir perdón. A veces se nos hace muy difícil, ¿no? Somos orgullosas y esperamos que a lo mejor somos nosotras quienes ofendimos y esperamos que la otra persona se acerque. El Señor en Efesios 4:26 nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Debemos ser perdonadoras. Hermanas, muchas veces decimos, sí, te perdono, pero guardamos el rencor en nuestro corazón. Y ese no es el verdadero perdón, ¿verdad?
En la palabra del Señor en Colosenses 3:13 nos dice, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. ¿Cuántas cosas el Señor tuvo que perdonarnos a nosotras y nosotras no somos capaces de perdonar quizás la mínima ofensa? Pero perdonar desde el corazón y no guardar rencor, ¿verdad? También debemos ser amorosas en nuestro trato. ¡Wow! A mí a veces se me hace difícil. Pero dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. ¡Wow! También sabemos que tenemos que hablar con palabras amorosas, tratar a la otra persona como queremos que nos trate a nosotros, ¿verdad? La blanda respuesta quita la ira. Y nosotras muchas veces no hacemos caso de este texto, ¿verdad? Nos dicen algo, contestamos. No. Siempre tenemos que ser amorosas en nuestro trato y acordarnos del versículo. La blanda respuesta quita la ira. Y también el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Y también otra de las reacciones que tenemos que tener en nuestro compromiso con el Señor y con el prójimo para llevar beneficio a su vida es hablando verdad. Efesios 4:24 dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Hermanas, acá no hay mentiras chiquititas, mentiras piadosas, no, dice hablando la verdad. Pero siempre todo esto, mis reacciones y un carácter manso y prudente va a ser posible en tanto y en cuanto yo esté en comunión íntima con el Señor, en oración y preparándome día a día en su palabra. Bueno, también usando palabras buenas, palabras que sean de edificación, ¿sí? Dice, la buena palabra alegra al corazón. Ahora, creo que en más de una, estaremos prendiendo el semáforo con la luz amarillo roja. ¿Cuál es la luz que está encendida en tu vida de testimonio? Teniendo en cuenta todo lo que vimos. Hermanas, que nuestro testimonio inspire a otros a tener su propia historia con Dios. Y el Señor nos dice, separados de mí, nada podemos hacer. La mujer de Proverbios 31 es confiable, hacendosa, buena administradora, fuerte e íntegra, generosa, diligente, amada, bendecida, temerosa de Dios, bella espiritual y de gran valor. Imagino que cada una de nosotras queremos ser esa mujer de Proverbios 31, ¿verdad? Y por último, ¿puedes decir hoy, mi testimonio, mi compromiso con el Señor inspira a otros a tener su propia historia con Dios? Que el Señor nos ayude a llevar adelante una vida de compromiso en cuanto a nuestra comunión íntima con Él, en cuanto un compromiso en cuanto al Señor y a la Iglesia en el servicio, y también un compromiso con el Señor y con mi prójimo en cuanto a mis reacciones. Que el Señor nos ayude para que cuando Él venga podamos mirarle cara a cara sin tener que bajar nuestros rostros avergonzadas. Que el Señor las bendiga.